Hola Commanders, espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo limpiar, lubricar y tensar la cadena de la Victory Bomber 150. Así que quédense hasta el final porque además hay un pequeño dato extra. Este mantenimiento lo dividiré en dos partes, limpieza y lubricación y luego tensión de cadena. Para la limpieza de la cadena vamos a necesitar un desengrasante que no sea abrasivo y un lubricante especial para cadenas de motos. Lo primero que haré será proteger la llanta para que no le caiga desengrasante o lubricante, ya que puede dañar la pintura o incluso ser potencial peligro de accidente si la llanta queda aceitada. Luego con una mano hago girar la llanta mientras rocío desengrasante a la cadena. Aquí no se ve, pero apliqué desengrasante dos veces, dejando reposar la primera mano para ablandar el lubricante viejo junto con la suciedad y raspando con un cepillo para cadenas, o en mi caso, dos cepillos unidos con una cinta. Luego la segunda mano para expulsar toda la suciedad de la cadena. Después con un trapo remuevo toda la suciedad que no cayó con el desengrasante. Lo siguiente es dejar secar el desengrasante, el cual suele evaporarse dejando la cadena lista para lubricar. Mientras el desengrasante seca, aprovecharé el tiempo para tensionar la cadena. Este procedimiento sirve tanto si deseas tensar la cadena como poner un guardafango trasero universal. Recuerda que aquí no estoy haciendo limpieza completa de kit de arrastre, eso lo dejaré para un próximo video. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te lo pierdas. Para tensionar la cadena inicialmente vamos a necesitar una llave o dado de 18 mm junto con una llave de 19 mm. Como no poseo ninguno de los dos, usaré una llave de expansión y un dado de 3/4 respectivamente, aunque no sería lo ideal. También vas a necesitar una llave de 13 mm. Lo primero que haremos será aflojar el eje de la llanta trasera, para así poder manipular con facilidad las tuercas que están al extremo de la tijera o basculante. Una es para la tensión de la cadena y la otra para alinear la llanta. Antes de comenzar a girar tuercas debemos verificar la tensión que sugiere el fabricante. En el mismo basculante dice que para la Bomber 150 es de 10 a 20 milímetros de juego libre de la cadena. Esto es para permitir un recorrido completo del basculante cuando subes pasajeros o hay desperfectos en la vía. Algunos recomiendan hacer este procedimiento subiendo al conductor con pasajero y realizar la tensión de esa manera, lo cual no considero que sea una mala práctica, pero la considero innecesaria y hasta complicada, pues con peso la llanta queda inmóvil, así que tienes que estar subiendo y bajando a las personas de la moto para poder tensar. Además que los pesos no son definitivos, igual habrá ocasiones con equipaje, baúl o pasajeros eventuales más pesados. Todo eso lo complica y es innecesario porque ya el mismo fabricante nos da los valores teniendo en cuenta el recorrido total que le permite el amortiguador al basculante, por lo que sin importar el peso, la cadena nunca va a sobretensionarse si mantienes la tensión con el juego libre recomendado. El riesgo que corres al tensionar con peso es que cuando no lleves pasajero o peso en la moto la cadena quede muy destensada, haciendo que baile mucho. Y la cadena no solo va de arriba abajo, sino de lado a lado, rozando la llanta, desgastando ambas piezas, tanto llanta como cadena, especialmente si eres de los que ha puesto una llanta trasera más ancha. Igual cada quien usa su propio método, yo prefiero hacerlo sobre el caballete y sin peso. Si tú lo deseas puedes hacerlo con peso, pero cuando retires el peso asegúrate de que la cadena nunca llegue a tocar la llanta. Y listo, hora de mover las tuercas. Primero la de la tensión de la cadena. En mi caso he tenido que retirar el guardafango para poder acceder a las guías de tensión. Al girarla, la línea que está en medio de la guía va a retroceder, en este caso dejando detrás cerca de 4 líneas. Aquí debemos verificar que la cantidad de líneas que dejemos detrás del lado de la cadena sean las mismas que queden del lado del freno, es decir, casi 4 líneas, apretando la tuerca que está del lado del freno. Así nos aseguramos que la llanta quede alineada con el centro de la moto. Verificamos que la cadena esté dentro del juego libre. Yo por integridad de la misma cadena siempre lo dejo en el máximo del juego libre, es decir, 20 milímetros. Y finalizamos apretando la tuerca del eje. Yo por mi parte procedo a colocar el guardafango en el tornillo del eje y dejándolo a una altura aceptable que impida que el agua llegue al baúl o al pasajero. Ya habiendo ajustado el eje con el máximo torque, procedo a verificar que la tuerca de tensión y de alineación de la llanta queden bien apretadas, obviamente no haciéndolo tan fuerte, ya que podemos hacer que la cadena se tensione más aún y dañar incluso las roscas de las tuercas.
Hay que tener en cuenta que cuando tensamos la cadena y alineamos la llanta, esta retrocede un poco y queda frenada, por lo que debemos soltar un poco la tuerca de la leva del freno, para que así la llanta vuelva a tener su giro libre. Por último, ya se secó el desengrasante, por lo que procedo a lubricar usando el aceite de cadena para motos, siendo generoso en la cantidad, porque igual el sobrante va a gotear y lo que no caiga tú igual lo vas a limpiar con un trapo para que no atrape exceso de suciedad ni tampoco salpique por todas partes a la moto. Quiero dar un saludo a Rikai-san, el espectro de la cripta 3040 y Fabián Torres 3747 por dejar comentarios por primera vez en mi canal. Recuerda que estaré saludando a los comentarios nuevos o a los que comenten primero. Y si además tienes dudas sobre este video, déjamela saber en los comentarios porque yo estoy pendiente de todo lo que ustedes escriben. Además de sus comentarios pueden salir nuevos videos. Y si te gustó este video y te resultó de gran ayuda, déjame un like y compártelo porque así vas a estar ayudando a muchas personas y me estarás ayudando a mí también a crecer y publicar más videos de este tipo. No siendo más, hasta la próxima, Commanders.